presentación que he preparado hoy es una presentación que habla un poco de, bueno, habla muy rápido sobre una manera que tenemos en el estudio de trabajar, como decía Nacho, como el medio ambiente, ¿no? Como reconocimos la idea del medio ambiente y todo, y la conexión con las condiciones bioclimáticas, que tiene que ver también con la adaptación al clima, pero tiene que ver con un montón de cosas juntas, ¿no? Son varios elementos que para nosotros son una combinación de ellos. Entonces, separamos dos proyectos más en detalle al final de la presentación y voy a hablar un poco sobre lo que hacemos acá y hablar un poco también sobre nuestro contexto de Brasilia, ¿no? Que es muy diferente de la arquitectura un poco más conocida de San Pablo. Bueno, el estudio se llama Bloco y yo soy de Río de Janeiro, pero viene para Brasilia muy joven, era niño todavía. Mi socio Daniel es de Bahía, también vino para acá muy joven, el otro socio nació en Brasilia. Pero eso no sea muy nueva, tiene 60 años en este año, es en cumpleaños de Brasilia este año, y estamos en el centro de Brasil, ¿no? Entonces, para nosotros siempre fue importante entender dónde estamos nosotros, ¿no? El lugar, la historia, la cultura y todo que se fue, la simbología que tiene la ciudad, pero también su lugar, ¿no? Entender dónde estamos, qué clima tenemos, qué condiciones tenemos de producir arquitectura y construir acá. Y aquí nos parece interesante porque la arquitectura brasilera tiene una conexión de alguna manera con el origen de la arquitectura moderna de Argentina también, ¿no? Aquí nosotros tal vez tengamos sido un poco más influenciados por la visita de Le Corbusier, bueno, la visita que hizo a Argentina en el comienzo de los finales de los años 20, pasó en Brasil también, y aquí tuvimos un impacto muy grande de su visita, de sus visiones, y la manera como los arquitectos que lo conocieron a Corbusier hicieron una interpretación de sus ideas, ¿no? Entonces nos parece interesante esa idea de tomar unas ideas que no son nuestras originalmente, pero lo que nos parece especial en esta primera generación de arquitectos modernos latinoamericanos, pero en especial Brasil, que conocemos más, es esta lectura de nuestras condiciones especiales para producir arquitectura. No solamente copiar, pero entender por qué es hecho, los principios básicos y adaptarlos a nuestras condiciones, ¿no? Ese es un dibujo de Corbusier. Y ese es un edificio que Corbusier fue considerado el primer edificio moderno de Brasil. Es un edificio que se llama el Ministerio de Educación, es en Río de Janeiro. Fue un equipo muy grande, pero llamaron a Corbusier a trabajar acá con este equipo. Estaba Lúcio Costa, estaba Oscar Niemeyer, estaba otros, Oscar Niemeyer muy joven, aún no muy conocido. Pero nos parece interesante que nos interesa de esas horas, es su capacidad de entender nuestras condiciones. Río de Janeiro, por ejemplo, es una ciudad muy diferente de Brasil, mucho más caliente, el clima tropical, muy húmedo, y esa cosa de los elementos arquitectónicos son, arquitectura mezcla todo, ¿no? Los intereses desde eso acá, que es la implantación en la ciudad, la manera como deja libre la planta baja para pasaje de gente, hasta el Brise Soleil, que fue una fachada que fue como el norte aquí en Brasil, que es una fachada que toma mucho sol, tiene ese Brise Soleil para proteger, al mismo tiempo es design, es protección solar y todo más, ¿no? Y tiene que ver también con condiciones de producción de arquitectura, los materiales que usaban. Y nuestra condición específica acá en Brasil es una foto de una de las salas residenciales de la ciudad, es, acá es donde vivo yo, es una supercuadra, una de las primeras más viejas de la ciudad. Y bueno, Brasil tiene una condición también especial, ¿no? Fue un concurso que se hizo a los finales de los años 50, se construyó el núcleo en 3 años, muy rápido, y y para nosotros nos parece interesante que es tal vez un paso más allá de los principios modernistas, ¿no? Entonces hay una carga simbólica muy grande en el proyecto, pero más allá de eso, nos parece que para nosotros fue interesante estudiar acá, en la ciudad que fue tal vez el clímax, ¿no? del modernismo brasileño en los años 90 específicamente, porque en Brasil en los años 90, y tal vez en América Latina de alguna manera, eran años donde se cuestionaba muchísimo algunos de los principios modernos, ¿no? de international style, de la manera que el proyecto moderno leía su ubicación en el mundo, no su lugar, cómo se dejaba influenciar o no, qué tipo de cosas tenía que tener,
Se hablaba mucho aquí en Brasil, por ejemplo, en el postmoderno, ¿no? Entonces había una corriente muy grande de arquitectos postmodernos en Minas Gerais y otras ciudades. Y nosotros estábamos ahí en la escuela y para nosotros vivíamos estos años muy de cuestiones. Y eso tal vez, en los 90 también fue cuando Angelo Bucci y Álvaro Puntoni, son arquitectos muy conocidos en Brasil, ganaron un concurso muy importante que no se fue construido, que se llama el Pabellón de Sevilla, que fue tal vez una vuelta a los principios modernos de la escuela paulista, ¿no? Entonces estábamos en la escuela en estos tiempos, siempre hablando sobre eso. Y tal vez eso nos ha hecho cuestionar, ¿no? Lo que deberíamos hacer, cuál era la arquitectura que deberíamos hacer acá en Brasilia, en condiciones muy específicas y de construcción y culturales y contexto económico también, ¿no? Y por eso tal vez nos interese, más allá de la arquitectura más oficial y más conocida de la ciudad, de los palacios, de la arquitectura del eje monumental, la arquitectura que se hizo también en los primeros años de la ciudad, la arquitectura más civil, ¿no? La arquitectura de las viviendas, de las habitaciones, de los edificios de viviendas, de los equipamientos públicos como esa biblioteca acá, de Niemeyer, o por ejemplo este edificio de Rodrigo Lefebvre, que es un edificio que tiene un uso extensivo de moldeado para la fachada, para proteger el sol. Es un arquitecto paulista, pero se adaptó muy bien a las condiciones locales y produjo tal vez su edificio más interesante con este entendimiento de las condiciones que tenía acá. Es el otro edificio de Glauco Campelo, es otro arquitecto que ha trabajado también en los primeros años en la ciudad. Trabajó muchísimo con premoldeado, en este caso aquí. Eso es Sergio Bernardes, es otro arquitecto de los 60, que también muy interesante, esa fue una casa de 54, creo, y fue el primer arquitecto en Brasil que empezó a sacar partido de las industrias que empezaban a formarse en Brasil para como aprender lo que tenía a la mano para usar. Esa casa en Río fue la primera casa en Brasil que usó esta estructura de acero liviano en las cubiertas. Y otro arquitecto que me parece muy interesante, que para mí es un maestro misma calidad de Niemeyer y Paulo Mendes da Rocha, que es Lelé. Lelé es João Figueiras Lima. Ha proyectado un montón de hospitales en Brasil, se quedó conocido por eso, pero tiene, por ejemplo, ese es un hospital en Brasilia que totalmente hecho con piezas de acero, que él mismo ayudó a crear una fábrica con esos elementos, hizo un montón de obras así, y que tenía unas condiciones específicas, pero también, por ejemplo, hizo esa casa acá en Brasilia con unas condiciones que tenía muy diferentes de ese hospital, que tenía una albañil ahí que vivía con la familia y era muy experiente. Y bueno, entonces es un arquitecto que se adaptaba muy bien a lo que tenía en la mano, pero no quedaba atrapado a eso, sino que intentaba desarrollar más allá de lo que tenía, entendiendo su lugar, ¿no? Entonces como decía Nacho, a nosotros nos parece interesante también pensar que el proyecto, ese es un ejemplo de un gráfico que intentamos hacer una vez, tomando un proyecto como base para ver qué factores tal vez tuvieran una importancia más grande en el resultado del diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponemos aquí el orçamento, en portugués se llama como el presupuesto, ¿no? El lugar, la insolación, clima, mano de obra, el programa, que es importante, ¿no? Estructura, materiales, preexistencia alguna que haya. Entonces empezamos a hacer ese ejercicio de intentar poner valores a eso, para intentar ver tal vez qué elementos pudieran haber como influenciado más o menos en un dibujo específico. Entonces a nosotros nos interesa hacer un análisis intentar hacer un análisis muy libre de lo que tenemos que responder en nuestro proyecto y dejar tal vez que algunas de esas características puedan influenciar el diseño final sin que nosotros empecemos ya con la forma que queremos, ¿no? Desde el inicio. Entonces, por eso voy a presentar algunos ejemplos rápidos aquí de proyectos que tal vez tengan esa idea. Esta es una casa que hicimos aquí en Brasilia. Brasilia es una ciudad con un clima muy diferente de Río. Le decía a Nacho y Matías que es un clima que se llama tropical de sabana, algo así, que tenemos dos estaciones, seca y la estación de lluvia durante el año. Entonces, ahora, por ejemplo, estamos en la estación seca, muy caliente, muy seco la humedad también. Entonces, al final de la tarde, cuando las temperaturas están más calientes, entonces siempre la
fachada oeste es una fachada muy problemática para nosotros. En esta casa, por ejemplo, teníamos dos vecinos, uno de cada lado y el otro vecino para el fondo. Y el poniente era el único lugar donde podríamos abrir la vista, ¿no? Y era una vista bonita para un valle. Entonces aquí lo que intentamos hacer fue hacer con pocos elementos que la forma de la casa pudiera responder a una inclinación del sol. Entonces, por ejemplo, la forma no es una cosa solamente formal, digamos, sino que es una respuesta muy pragmática hacia un ángulo de sol a las 16 horas, que a la hora más caliente, ¿no? Entonces, la idea fue hacer que la propia estructura de la casa, sin brise-soleil, sin nada más complejo de hacer, pudiera hacer sombra en el piso de abajo. Entonces, la forma de la casa final es una condición muy específica del sol, ¿no? Y al mismo tiempo, la pendiente del terreno hizo que pusiéramos la casa en 3 niveles y su propia forma protege la parte de atrás del sol de la tarde y mantiene la vista a través de la casa, ¿no? Aquí de nuevo es un edificio que hicimos hace algunos años y también tiene esa idea de, por ejemplo, el programa que teníamos poco presupuesto, un área para construir que no había cómo construir todo porque no teníamos el presupuesto necesario y una condición que teníamos una calle aquí, una carretera muy bien, así que tenía mucho sonido, ruido, movimiento, y el sol también muy duro del norte, del poniente. Entonces, esa fachada dividimos como en tres. Las partes menos sensibles, que la parte de fiestas, por ejemplo, eventos, la parte de llegada social y los tres pisos de oficina, ¿no? Entonces, los 3 pisos eran los más sensibles y bueno, esa parte de la planta baja. Y de nuevo la idea fue hacer con que la forma del edificio, ¿no? Los ladrillos de las paredes, de todo, pudieran ellos mismos ya hacer una protección suficiente para el interior, sin que necesitáramos de más cosas, además de la propia estructura y los muros de ladrillo, ¿no? Y al mismo tiempo hicimos que esos son vacíos, son cajas que pueden ser adaptadas para equipo de aire acondicionado o, no sé, depósitos. Y hicimos un cálculo para que la luz nunca entrara directamente a la ventana. Entonces, de nuevo aquí, también para nosotros una respuesta muy, obviamente, un montón de otros factores también de la implantación. Hicimos, por ejemplo, solamente mitad del edificio, la otra mitad del terreno dejamos vacío para una expansión futura. Ya en nuestros casos, en estas casas, por ejemplo, que es una casa en una área rural, ya en la salida hacia esa dirección donde están las 2 casas principales que voy a enseñar, también una condición más aislada de la ciudad, y aquí teníamos acceso a una mano de obra un poco más calificada, sabía hacer algunas cosas que ya conocíamos, pero no sabía hacer, por ejemplo, hormigón a la vista, nunca había hecho antes, ¿no? Al mismo tiempo teníamos preocupaciones con el clima, que es muy caliente, pero mucha ventilación. Y bueno, esa idea que teníamos acá, que nos permitía también los vecinos y todas las condiciones de poner los habitantes de la casa en contacto con la naturaleza. Entonces es una casa que tiene una parte social y una parte íntima de las habitaciones que son separadas entre ellas. Entonces nos permite que hagamos la circulación toda por afuera de la casa. Y acá se puede ver que al final intentamos dejar el hormigón el más primitivo que pudiéramos. No intentamos sacar ninguna de las marcas de la forma, del moldaje ni nada. Y al mismo tiempo eso se contrapone a una mano de obra que era muy buena en hacer ladrillos, ¿no? Y también una preocupación aquí de mantenimiento. Es una casa de fin de semana que se queda cerrada mucho tiempo. Entonces acá, por ejemplo, normalmente tenemos algunos proyectos en que el agua de lluvia le tomamos y le guardamos para usar en la parte seca del año, ¿no? En esta casa creíamos que era un poco arriesgado hacerlo por tener los tubos pasando por dentro de la casa y no hubiera nadie aquí si hubiera algún problema. Al final no conocíamos la mano de obra y al final esta cubierta funciona como un tejado, ¿no? Todo el agua se va hasta afuera. Y fue el primer proyecto, y esa es la circulación, que se pasa de la parte social para la parte de las habitaciones, por afuera, con un pequeño techo, pero se siente el olor, se siente el viento y todo. Y entonces toda la parte por ejemplo, el pasillo un poco más cerrado y garaje y otras cosas están para oeste, donde el sol es más duro, para acá, y la otra parte está para este, la apertura de las habitaciones.
Y fue la primera casa en que nosotros empezamos a trabajar con una paisajista que se llama Mariana Siqueira, que es una paisajista que empezó un trabajo de recuperación del cerrado, que es la vegetación de la región, ¿no? La recuperación del cerrado original y el uso de esas plantas para paisajismo, que es una cosa que no se había intentado antes. Entonces nos parece interesante. Es una foto reciente, tiene como tal vez 5 o 6 meses, y es como queríamos que estuviera allá. Entonces, como la naturaleza empezando a tomar nuevamente su lugar ahí y más o menos abrazando la casa, ¿no? Es una otra también que tiene que ver con condiciones de mano de obra también y de producción, ¿no? Es una casa que en un terreno que también tampoco tenía pendiente ni nada, un terreno muy simple, y en el fondo de un otro terreno más grande. Y aquí lo que hicimos fue un sistema también de nuevo, tratando de usar lo que teníamos a la mano y un presupuesto más controlado. Entonces lo que hicimos fue usar una secuencia de vigas y pórticos que estructura el programa de la casa, se adapta allá adentro. Y como losa, le usamos una losa que es muy popular en Brasil, que es una losa hecha con vigas de hormigón premoldeadas y ladrillos entre ellos, ¿no? Pero al invés de ponerlos encima de las vigas, como se hace normalmente, le colgamos aquí. Hicimos una adaptación con el ingeniero de la obra y con los albañiles y todo. Entonces, esas losas se colgan de las vigas. Es el programa adaptado. Aquí está. También de nuevo la preocupación con la manutención del lugar y todos los materiales, ¿no? Esa es la primera casa que voy a entrar un poco más en detalle, aún está en obra. Y aquí lo que pasa es que es un terreno grande, pero o sea, a pesar de que no tiene rejas ni definición muy clara del espacio, el dueño del terreno solamente tiene esa parte del terreno. Es un terreno muy estrecho y una pendiente muy fuerte es como una pequeña montaña, ¿no? Esa parte está más alta acá, una pendiente muy fuerte para acá y el otro por otro lado. Entonces, aquí es una casa que funciona junto con una pequeña escuela o un atelier de la paisajista que ha trabajado con nosotros en este proyecto de antes, que es Mariana. Y eso se queda cerca del Parque Nacional de Chapada dos Veadeiros, que es más o menos a 3 horas de acá. Es una parte del país que, aunque tiene unos parques nacionales muy grandes, con mucha vegetación de cerrado, de la sabana local preservada. Y ella tiene su greenhouse aquí, no sé cómo se llama, aquí cerca, donde hace sus plantas y empieza cosas acá. Entonces hay una pequeña edificación que va a ser su escuela, que va a empezar, y esa casa de su familia, una segunda casa, que también va a funcionar junto con esa escuela para cursos y todo. Entonces el proyecto de la casa y de la escuela tiene el mismo principio, ¿no? La idea de, eh, al mismo tiempo estamos lejos de la ciudad, no tenemos mano de obra muy calificada aquí para hacer la obra, y teníamos presupuesto para tal vez hacer parte de la obra industrializada. Entonces lo que decidimos fue hacer una parte de la obra acá, con la mano de obra que teníamos, una parte que no fuera tan difícil de hacer y que no necesitáramos tanto acabamento fino, y la otra parte afuera. Entonces lo que decidimos fue hacer la parte de la cubierta, fue hecha en San Pablo, y la parte de abajo fue hecha acá. Y lo que, y además de eso, teníamos esa idea de cómo hacer una pendiente muy fuerte y el terreno un poco estrecho, de adaptar la casa, las construcciones, ¿no? A la topografía, a la pendiente. Al invés de tener una cosa muy suelta del suelo y todo, hacer esa parte con la mano de obra local, hacerla incluso más conectada al suelo, ¿no? Entonces la idea fue, esa aquí una planta de la casa, la planta baja. Entonces, tenemos aquí como 3 o 4 niveles diferentes de planes que están adaptados a la topografía, y les voy a enseñar después unos cortes. Y la idea también de hacer con que las columnas de la cubierta funcionaran también, y sus fundaciones funcionaran también. Es una idea que teníamos en el comienzo, pero no sabíamos cómo hacer, ¿no? Y durante el desarrollo del proyecto nos vino esa idea de usar las columnas como una pieza que pudiera también recibir el agua de la lluvia, para eso que les decía antes sobre que aquí tenemos 4 meses de seca total, sin agua, y es un problema muy grande acá. Entonces, es una idea aquí que teníamos de hacer una guardia de agua, que como la idea que tiene casi 80 mililitros total, para quedar todo el año autosuficiente sin necesitar de agua de la red pública, ¿no?
que son algunos de dibujos técnicos, pero la idea que teníamos, que desarrollamos junto con el ingeniero de la cubierta, que es una empresa, les voy a hablar después de las empresas, es una empresa de San Paulo, se llama ITA Constructora, son ingenieros y fabrican la estructura también. Lo hacen con una madera que se llama MLC, es una madera laminada colada. Es un material que se hace con madera de reflorestamiento en Brasil. Se toma esa madera, que es una madera eucaliptus, una madera que crecimiento muy rápido, pero se pone una especie de cola, de pegante, ¿no? Se dice, y con mucha presión, y eso se crea un otro material que se llama MLC, que es muy resistente, tiene secciones muy similares al del acero, y es un material muy, muy bueno, y muy sustentable, tiene el carbón, el crecimiento de la madera atrapa el carbono, entonces hay un montón de ventajas en usar la madera y hay como usarla de nuevo después. Hay como, es renovable, ¿no? Bueno, entonces trabajamos con ellos y la idea de hacer una cubierta, un tejado muy liviano, pero aquí hay muchos vientos, entonces había un punto en que, hubo un punto en que teníamos que estabilizar la estructura. Teníamos columnas muy delgadas y al mismo tiempo el viento, como no había conexión entre la cubierta, que era hecha antes, ¿no? Y después la obra toda por abajo, no había cómo estabilizarlo. Y tuvimos la idea, junto con ellos, de hacer estos cables acá, que entonces al final eso como definió la forma un poco de la fundación de las columnas en ese triángulo, y al mismo tiempo tuvimos la idea de hacer con que esta pieza de fundación fuera también la parte de captación del agua de lluvia, ¿no? Entonces es más o menos eso. Aquí hay una parte de montaje de eso, aquí hay la columna, los cables, esa es la pieza de la fundación, y este hueco acá que se recibe, aquí la idea original era esa, ¿no? Se va a recibir el agua y había un filtro ahí, después iríamos a recoger el agua para el otro lado, pero al final tuvimos que conectar total aquí porque había un problema con la contaminación de esta agua y íbamos a necesitar de muchos más filtros si dejáramos así. Entonces al final conectamos, hicimos una caja de visita aquí, vamos a poner piedras para que se pueda hacer la manutención, ¿no? Y aquí son las secciones, aquí hay como ver cómo son los niveles, ¿no? Son 4 niveles principales, habitaciones acá, la parte de la social acá, esa es una parte que es más suelta de la casa, y una calle acá abajo, al otro lado. Y fue interesante porque, entonces la idea fue toda la parte acá de abajo de hormigón y ladrillos, son materiales que encontramos ahí fácil con la mano de obra local, hasta un punto donde pudiéramos recibir la cubierta. Entonces se hizo la cubierta y la obra empezó fue hecha ya con la cubierta. Entonces es una idea interesante de dar a los albañiles, a los obreros, una sombra para que pudieran trabajar ahí con un poco más de comodidad, ¿no? Y tuvimos un problema muy serio aquí porque contratamos también un profesional de topografía de la ciudad, ¿no? Y bueno, hicimos todo el proyecto con esa topografía y llegamos ahí para la obra, estaba todo mal. Se hizo como el Google, no sé cómo lo hizo, pero estaba muy mal. La suerte es que es un terreno muy grande, entonces la inclinación estaba mal, pero ya estaba la cubierta, ya estaba fabricada en la industria de San Paulo, no había como cambiar mucho. Entonces lo que hicimos fue mover poco el terreno, que tenía mucha área para hacerlo, hasta encontrar una parte que estuviera más cerca de la inclinación. Fue una suerte, ¿no? Para encontrar la inclinación correcta, ¿no? Aquí está la fachada. Esa es la obra, ¿no? Que hicimos. La idea también fue limitar la parte donde íbamos a sacar la vegetación original para hacer la obra. Aquí es necesario que se deje un poco de área alrededor porque las quemadas que hay acá, lo que hay ahora en Brasil no es muy normal, ¿no? Pero las quemadas son cosas normales que pasan todo el año. Entonces se quema y bueno, hay que proteger las casas y toda la gente deja una parte de ahí un poco sin vegetación para que el fuego no llegue muy cerca, ¿no? Entonces fue la primera parte que hicimos, fue justamente esa parte de la fundación de la cubierta para que pudiéramos sacar los niveles y fabricar la cubierta en San Paulo. Después hicimos la parte en paralelo, hicimos la parte de hormigón, de la estructura del núcleo de adentro. Después ya entonces es una estructura que es independiente también de los cerramientos, ¿no? Las paredes. Y eso ya es la obra más reciente, la visita que hicimos.
como ver acá. Entonces, por ejemplo, la cubierta tiene una parte muy grande, es muy larga para proteger del sol, la parte del núcleo. Y acá también en las habitaciones que necesitamos de más silencio y un poco más de oscuridad, creamos esas losas de aquí de hormigón y encima de ella van los equipamientos de aire acondicionado si es necesario, si quieren poner otras cosas de agua y todo, de las bombas para mover el agua. Y entonces eso crea como un colchón, como una parte de aire para que la ventilación ocurra por acá, ¿no? Entonces, aparte de la losa de las habitaciones siempre va a estar muy fría, ¿no? Esa teja es una teja de metal que tiene una parte interna de un aislamiento también que se hace muy eh, eficiente para este tipo de clima, ¿no? De calor. Y la parte social ya no tiene ese techo, sino que es la única parte donde el propio techo de la estructura se ve desde adentro, ¿no? Que aquí está, que es muy alto también. Entonces, aquí los vidrios que vamos a poner también van a tener ventilación. Les voy a enseñar en la próxima casa lo que vamos a hacer. Que aquí se permite que si tienes una protección contra insectos, se puede dejar abierto siempre. Hay pocas partes del año donde hace frío, ¿no? Entonces, de un lado tenemos escaleras y del otro lado rampas. Eso ya es de 2 semanas atrás. Hace 2 semanas. Esa es una vista de la parte social, ¿no? Que decía que hay como ver el techo aquí. Y este es el último proyecto que les voy a enseñar con más detalle, que también tiene una estrategia muy similar a este primero, ¿no? Teníamos que hacer aquí aún más aislado. Como 5 horas decía a Nacho y a Matías, que es una ciudad que se llama Cavalcante, que se queda más o menos 4 horas desde Brasilia, pero la casa que está aquí, no sé si se ve, que es en ese punto rojo, hay una carretera de tierra, ¿no? Que hay como llegar solamente con jeep, es muy difícil. Entonces, la otra casa, la primera, es un poco más cerca de una ciudad. Entonces, había como hacer cosas un poco más sofisticadas en mano de obra, tal vez. Pero acá no, acá es mucho más aislado. Incluso para hacer que los vidrios lleguen acá, tenemos que hacer los vidrios muy chicos, ¿no? Porque se rompen en esa carretera antes de llegar a la casa. Entonces, esa casa es una respuesta muy directa a las condiciones que teníamos, no solamente de clima, sino que de la construcción misma, ¿no? Aquí es un poco más aproximado de la casa. Y lo que hicimos aquí fue crear, a mí me dio del núcleo, ¿no? Que es muy sencillo también, que es un núcleo que tiene una característica que es común a esta casa, a la casa anterior que les enseñé, y la otra que enseñé antes, con una circulación alrededor del núcleo, que es una parte de afuera de la casa, que es acá. Pero acá es una parte de cómo está un valle más o menos, es más caliente aún que en Brasilia, ¿no? Entonces, esta parte de la circulación había que ser protegida. Entonces, y hay una cosa también que les enseñé, pero no les conté, que esa parte de las losas del piso sueltas del terreno tiene que ver también con, no es un problema de humedad, sino que es un problema de insectos, ¿no? Y otras cosas que hay aquí que se entran a la casa y hay que soltar para que se haga más difícil que entren en la casa, ¿no? Entonces, esa es la idea, es el núcleo. Y acá tampoco teníamos mucho acceso aquí es aún más difícil para llegar el hormigón. La primera casa que enseñé, esa casa de antes, el hormigón fue hecho en la obra, ¿no? No había como llegar con camiones, pero hicimos las losas del máximo tamaño que sabe cómo hacer en la obra, ¿no? Mezclando el hormigón en la obra. Acá eso era mucho más difícil. Entonces, la idea fue usar, incluso los ladrillos fueron hechos acá. Teníamos mano de obra que conocíamos de esta ciudad que hacía esos ladrillos de suelo, ¿no? Es un ladrillo que no es quemado, sino que es seco al tiempo, no tiene resistencia al agua ni la humedad, pero si lo pintamos y protegemos, hay como resistir, ¿no? Entonces, aparte del hormigón, solamente es la losa de piso y acá, donde se ve negro aquí, son los ladrillos que fueron hechos acá. Y la estructura fue hecha en Brasilia. La estructura que usamos antes de madera tiene un costo un poco más alto que ese de acá. Ese le usamos acero y también muy sencillo.
Aquí se ven un poco los cortes, les voy a decir después, pero acá esa casa tiene todas las ventanas de la casa, de la sala, de la cocina y la parte de servicios, de todo. Tiene siempre una parte de que no tiene vidrio, sino que tiene una protección anti insectos, que la ventilación siempre pasa, ¿no? Y las dimensiones de la cubierta, que es esta acá, de la inclinación, tiene que ver con el tamaño máximo de la teja que llega, ¿no? Entonces la teja llega entera y le ponemos uno al lado de la otra y se hace, entonces la inclinación tiene que ver con eso. Y de este lado aquí es el lado norte, entonces el lado que toma más sol durante todo el año en Brasil, entonces había que proteger y lo hicimos de una manera que les voy a enseñar, y el otro lado del sur, poco menos de sol, pero también alguna protección. Es un esquema del montaje, ¿no? Y acá se ve mejor. Entonces, una secuencia de pórticos también igual de nuevo, y en cada extremidad de una hay un abrigo de coches y una ducha, y la otra es una parte de servicios que se extiende hacia afuera. Entonces aquí es como se ve el lugar, ¿no? Es muy aislado, ya de montañas acá, entonces el viento no llega mucho, puede ser muy caliente. Esa es la producción de los ladrillos, que fue, ya en Brasil sí, ya es más difícil encontrar eso hoy en día también acá, ¿no? Entonces fue interesante trabajar con eso. Se produció con una tierra de una parte muy cerca de la obra. Acá es la única parte de hormigón, que es el piso, que decía, no es suelto del suelo, y tiene esa parte de los lados que también sueltan. Y aquí fue cuando llegó la estructura, y esa estructura de acero fue hecha en Brasilia y se fue llevada hasta allá. Piezas pequeñas también para llegar con camión ahí. Y esas maderas son eucaliptos tratados contra humedad, y también le resolvemos usarlos sin hacer ningún tipo de acabado así muy fino, ¿no? Entonces se ve las imperfecciones sino que escogemos algunos que no tuvieran totalmente, no estuvieran totalmente horizontales, pero tampoco buscamos tener la cosa perfecta. De un lado está ducha, y es el piso que les decía, un poco suelto del suelo. Y acá se ve la parte que decía, acá no hay vidrio, sino que es una parte solamente de una malla, se dice, creo, para que no pasen los insectos, ¿no? O sea, la parte del norte, que el sol que pasa es muy protegido, acá está. Es una manera que encontramos de hacer una fixación. Esta parte de adentro, la circulación porque esa casa también es una casa que se va muy pocas veces durante el año, entonces eso se cierra acá, en esta línea, y cuando se abre, se queda acá como fijado aquí en las dos columnas, ¿no? Entonces, se llega a las habitaciones por acá, se anda por acá, por afuera siempre, ¿no? Y acá lo que decía de sus huecos, ¿no? Entonces acá no hay vidrio, sino que solamente esa malla, que la ventilación siempre pasa de un lado hasta el otro. Los pasillos de los lados. La habitación también tiene una altura de techo muy alta, con la ventilación acá para ayudar con el calor. Las tejas son muy parecidas con la otra que les enseñé antes también. Y esa es la parte del sur, ¿no? Entonces las habitaciones siempre también tienen la ventilación cruzada de un lado hasta el otro. Es una casa que totalmente, la parte más cara de la obra fue la parte de la energía fotovoltaica, ¿no? Entonces, muy aislado, no hay red de energía eléctrica acá. Entonces, hicimos hay una pequeña casita aquí cerca con las baterías que están ahí, y se almacena la energía del sol, ¿no? También hay un río cerca de donde sacan el agua. Muchas gracias. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, Mateo. Realmente muy claro.
no sé si, bueno, yo para romper un poco el hielo de paso, bueno, te quería agradecer por supuesto la predisposición y las ganas de contarnos. Aparte, bueno, Nacho, por supuesto, vos te contactaste, te agradezco. Eh, y, y con poco tiempo de anticipación, así que armaste todo, nos presentaste, te agradezco la disposición con la cátedra. Y yo, la verdad que no tengo nada que preguntarte, pero ¿en qué sentido? Digo, me parece que fuiste muy claro, me pareció muy interesante lo que tomaste, digamos, estas primeras fotos de Brasilia o de esta arquitectura que vos tomás, pues creo que se ven reflejadas en tu obra, incluso en otras cosas que estuvimos viendo, investigando un poco también en tu web, y una publicación que salió en Diario Clarín hace 2 o 3 semanas acá en Argentina también. Ah, sí, sí. Sí, sí, salió ahí. Supongo que eras vos al que entrevistaban. Era, Sí, como Mateo nos dijo, y, dice el representante. sí. Le conocí al editor de la parte de arquitectura online también. ¿Cómo se llama? Me olvidé ese nombre. Montaner es. Sí, Montaner. Le conocí a través de un profesor de la UBA que me conocí también por internet. Es una cosa muy loca, ¿no? Entonces empezamos a hablar de eso, pero nunca les vi personalmente. Es muy loco. Lo que trae la pandemia. Sí, Yo, en realidad, te quería felicitar, y realmente una cosa que me llama mucho la atención en lo que mostraste, y el foto del resto de las obras que se ven en la página de ustedes, cómo su arquitectura tiene ese registro del hacerse, de la construcción, de no revestirlo, sino que en todo sí, caso exponen el cómo se hizo la arquitectura y lo usan como su lenguaje. Realmente me parece admirable. Yo pensaba en la sí. casa que mostraste, que está hecha con la vigueta esta prefabricada y los ladrillos cerámicos. Yo no me animaría a hacerlo, y les quedó Sí. espectacular realmente. Así que si en alguna casa O sea nueva que la hicimos con le tomamos la modulación del ladrillo y todo fue sí, modulado con el modo del ladrillo, ¿no? Entonces, cuando llegó el ladrillo no es hecho para que se quede a la vista, entonces estaba todo mal, no vino con la ondulación, sino que tenía una variación gigante. Y al final tuvimos que hacer una adaptación, pero sí salió bien, ¿no? Pero tuvimos que hacer una selección de ladrillos. ¿Sí? Pero sí, es bueno, una... igual esa casa, Interesante. Casa Pórtico creo que se llama, entiendo que tiene un montón de premios, así que tan mal no le salió. Sí, sí. Valió No, la pena, ¿no? realmente espectacular. Yo no me queda más que felicitarlo, y sí, a ver, como pregunta en realidad, o si tenés como esta cátedra, se basa justamente en el estudio y en la lectura del sitio para trabajar. En una pregunta, y si se puede contar, en su proceso proyectual, ¿cuándo Y parece piensan? que Sí, ustedes tienen, así como que me pareció, que me quedé así muy, muy feliz de hacer la participación, es que ustedes me parece que tienen esa idea desde el comienzo, ¿no? De tomar esto del bioclimatismo, no solo una cosa extra que se ve después, ¿no? Sino que es una cosa desde el inicio, ¿no? Que tiene que ver con todo. Y eso me pareció muy bien lo que hacen ustedes y por eso me pareció interesante, sí, porque nosotros pensamos lo mismo. Sí. bueno, Entonces esa intentamos es la hacerlo. pregunta en realidad, porque Tiene creo que de es muy bueno, evidente en la obra de ustedes, ¿no? Sí, sí, lo que tiene de bueno, haciendo como antes, porque ahí hay unas preguntas ahí en el chat, así ya lo dejamos a Sí. los estudiantes, y van preguntando, pero y ahora acá, es muy bueno, y porque la invitación que te hicimos, que te contacté por las redes, pero va de parte de la cátedra, obviamente, porque lo charlamos. Yo creo que el valor más grande que tiene para la disciplina y especialmente para nuestra materia y para el instituto es la capacidad de integrar la tecnología en respuesta al clima, pero también al proyecto. Es decir, en ningún momento cuando vos hiciste el relato de tus obras, lo contaste como un agregado al final, y eso me parece un aprendizaje muy, pero muy grande, como te digo, a nivel profesional y a nivel de los estudiantes. O sea, en las obras vos las explicaste con una absoluta sinceridad, empezando desde el clima, el ambiente, la mano de obra, que también es algo que la sustentabilidad a veces, como la más superficial, la deja de lado, y usar mano de obra local, entender si hay o no energía eléctrica, todo eso que hace la obra, me parece que hace que su obra sea sincera, y para mí es uno de los valores más altos que tiene, digamos, un poco en relación a lo que decía Mati, y me parece que como reflexión para todos los estudiantes de la cátedra, ¿no? Así que
la verdad, bueno, felicitarte casi personalmente porque seguimos estando virtual por la obra y el agradecimiento. Y bueno, la verdad que ahí en el chat empieza a haber algunas preguntas, así que a ver. Y digo, Nacho, que es una cosa interesante lo que decías, ¿no? Que así, estábamos en una charla hace un tiempo con los amigos de San Paulo, son arquitectos muy buenos, ¿no? De San Paulo, que se llaman Andrade Moretti. Y ellos tienen una aproximación a la obra que ellos dicen que es una cosa interesante lo que dicen, pero no sea, por ejemplo, para ellos, si puedes hacer la obra totalmente industrial, acero y todo, es mejor porque los obreros están ahí en la industria haciendo las cosas con todas las protecciones y todo. Pero a mí me parece que hay un discurso de, creo que es Frida Escobedo, la mexicana, que dice que eso también de intentáramos usar la mano de obra local tiene que ver con nuestra realidad. No tenemos mucha mano de obra local todavía, ¿no? Entonces, es una manera de ver que es diferente, porque es un trabajo también para ellos. Sacamos una belleza de este trabajo también, ¿no? No es lo ideal tal vez, de aquí a algunos, no sé, siglos, años, no sé, sería tener más cosas industrializadas, ¿no? Pero creo que por mientras hay como usar esa mano de obra, lo que saben esa gente, ¿no? Que es muy valioso, ¿no? Y poner en las obras, ¿no? Y dar trabajo a ellos y aprender con ellos también. Y a nosotros lo que intentamos hacer es esto, no es una cosa que intentamos hacer siempre cuando tenemos la posibilidad de usar una estructura un poco más industrializada, tenemos la industria, que es una posibilidad que se presenta para nosotros por alguna manera, de algún motivo, se justifica, ¿no? Y nos parece interesante también, ¿no? Entonces, es interesante lo que decías, ¿no? De entender las condiciones, porque tenemos que responder a ellas y tal vez ir más allá un poco de eso, ¿no? Sí, que tu charla empezó, que vos dijiste una cosa que me anoté que me pareció bárbara, que es entender dónde estamos. Y vos sabés Sí. que me acordaba, me fui enseguida al croquisito de Niemeyer cuando dibuja el hombrecito y el cardo y el decumano, ¿no? Es decir, bueno, entender en el punto en el que estás, me parece que tiene que ver con todo esto, no solo con el sol, que Sí. vos hablaste de viento, de la logística de la obra, de que los vidrios no podían ser grandes porque se rompen. Entonces, todo eso para mí, en lo que vos nos contás, y yo rescato particularmente estas cosas porque además nos sirven para transmitírsela a todos los estudiantes, ¿no? Pero Dan digo, letras para la cátedra. claro, claro, todo eso que vos contás es muy valioso para nosotros porque yo creo que te sitúa en una realidad de la arquitectura, ¿no? Que también coincido con Mati, muy interesante cuando vos hablabas de Brasilia y que muchas veces se toma como que hay ciertas cosas que fueron como una copia del movimiento moderno que impactó muy fuerte, pero también, y por eso también lo mencioné, atando un poco todo, la gestión de este perfil de Instagram que ustedes rescatan Sí. arquitectura moderna, creo que hay mucha arquitectura anónima ahí, como vos bien dijiste, incluso esta biblioteca que mostraste de las vigas invertidas, ustedes tienen una Sí. obra muy interesante, creo que no sé si lo hablé con vos o con Daniel por las redes, es muy interesante, como una reinterpretación realmente muy fina Sí. y muy consciente de eso. Sí, muy bueno. Esta cuestión que vos dijiste, preguntarse dónde estamos parados, creo que sintetiza muy bien cómo arrancan ustedes su manera de proyectar, ¿no? Sí, sí. Y eso es creo que a mí me parece que lo que tenemos acá de más valor, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? De esa cosa de entender la arquitectura que se hace interesante, ¿no? Entender dónde estamos nosotros, sí. Entender que también estamos en un punto de que si tenemos un montón de limitaciones, problemas y todo, pero hay una cierta libertad, ¿no? De trabajar todavía acá, que por un lado tiene sus desventajas, ¿no? Pero también tiene ventajas, ¿no? Que tenemos que intentar encontrar esas ventajas, ¿no? De aún tener ese trabajo un poco más manual acerca de nosotros, la posibilidad de hacer unas experimentaciones más sencillas, ¿no? Hay, para mí, una cosa que se ve muy evidente, ¿no? Usted, vos, corregime, pero dijiste que hay 80.000 litros de lluvia anual. 80.000. Bueno, nosotros tenemos 700. No, el plan, por ejemplo, ahora en la casa cuando se termina la obra van a tener como 40.000
una parte para, ¿cómo se dice? Un tanque, no sé cómo se dice. Tanque de reserva, sí. Para almacenar el agua, 40.000 litros. Pero para que tengan la autosuficiencia total de la red, tienen que tener como 80.000 más o menos. Y eso, entonces tienen un plan de aumento. Así, a lo largo de los años van a poner más de esos tanques y a ver cómo funciona, ¿no? Pero sí, llueve muchísimo, pero, por ejemplo, ahora estamos casi no sé, casi 3 meses o 4 meses sin ninguna gota de lluvia. Entonces, hace 2 años tuvimos un problema muy grande acá en la ciudad, la ciudad se creció muchísimo, ¿no? Brasilia fue planeada para 800.000 personas, tenemos casi 3 millones en la parte metropolitana, una parte muy sensible de abastecimiento del agua. Entonces es un problema y que ahora justo se empieza a trabajar con eso, ¿no? Incluso en las obras de arquitectura empiezan a preocuparse con eso, ¿no? Y oficialmente, ¿no? Porque los arquitectos siempre hacían cosas ahí, almacenamiento del agua y todo, pero ahora es oficial, ¿no? Hay tajas, hay como reglas, reglamentos, normativas y todo. Entonces, es una situación que nosotros tenemos muy, no sé, muy tal vez especial en Brasil, que estamos en un país lleno de agua, pero al mismo tiempo una región que tiene una ocupación muy sensible por eso. Entonces, siempre ahora en nuestro proyecto intentamos hacer eso, ¿no? De ver cómo va a funcionar y no es que no hay agua, pero ese régimen de lluvias es muy sensible, ¿no? Ahí, perdón, hago una salvedad para los estudiantes de la cátedra, principalmente cómo en su arquitectura se hace muy evidente esta preocupación por el tratamiento, bueno, en los 2 ejemplos que nos mostraste, por la adaptación a este clima, por el tema de los vientos, por trabajar una arquitectura quizá donde no tienen frío, sino que tienen calor todo el año, pero tiene esta época de seca y de gran humedad, y cómo eso se hace evidente, pero no desde cómo incorpora tecnología, sino desde la forma misma de la arquitectura. Sí. Digo, uno sin que lo cuente se nota, digamos, esta preocupación, ¿no? Entonces, eso, bueno, lo decía Nacho también, de cómo eso influye y hace esta cosa, de esta integralidad que vemos en su arquitectura, de tecnología, de función, de uso, bueno, de la misma clima. Cuando yo hice mi máster, ¿no? Fue en los años 2000, sí, unos años después de que me recibí en la universidad, y había una cosa interesante, porque acá, Niemeyer es muy conocido, ¿no? Pero Niemeyer nunca se ha involucrado con enseñanza. Entonces, es muy como, decimos que es muy peligroso. Si eres un estudiante, si muy joven, si muy, no sé, y llega Niemeyer, hizo como un croquis, y eso es el proyecto al final, ¿no? Y para nosotros nos parecía así increíble, pero después vas a ver que eso es una cosa para muy pocas personas que lo hacen, ¿no? Como él. Y no es una cosa muy didáctica. Y cuando me fui a hacer el máster, tenía esa cosa de llegar con el croquis y todo. Y ellos tenían una preocupación muy grande con el proceso, ¿no? ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Por qué la forma es esta? Sí, ¿cuál es una cosa arbitraria o tiene que ver con algo? Y tal vez eso también me tenga influenciado a mí personalmente. Mis socios tuvieron otras experiencias, pero el hecho de también estudiamos durante los años 90, que fue una parte muy crítica del modernismo, Brasilia era vista como una cosa, un error y todo. Entonces creo que eso nos dejó un poco los primeros años después que nos recibimos, ¿no? Los 10 primeros años tal vez, que no teníamos la oficina todavía, un poco perdidos así, intentando encontrar, pero a nosotros nos parece una idea hoy en día sí, esencial, ¿no? Que lo que hagamos tenga lógicamente esa como herencia que por vivir acá y nos gusta la arquitectura que hacían esas primeras generaciones, pero entender el lugar que estamos y el tiempo también, ¿no? El contexto y intentar hacer una arquitectura que tenga eso, ¿no? Que llegar, aproximarse, acercarse del proyecto sin una forma muy predefinida en el comienzo. Intentamos hacer ese ejercicio, ¿no? No es siempre que funciona, ¿no? Pero cuando funciona nos parece que son los proyectos más interesantes, ¿no? Ahí en el, Sí. voy a transmitir, no sé si Rodrigo querés hacer la pregunta en vivo, si no estás tímido, porque dejaron una pregunta en el chat que creo que es una que yo también me hice en su momento cuando vi la foto. Rodrigo, ¿querés preguntar o trato de...? Hola. Hola, Rodrigo. Ahí está. ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. ¿Cómo va? La pregunta que teníamos acá, estoy con el Tommy Delgado. Estamos viendo el detalle. ¿Cómo hicieron para que no se le filtre
el hormigón en la losa de, ya no me acuerdo cómo era la casa, sí. la de los pórticos. Sí, La del pórtico. fue una adaptación que hicimos en la obra con el ingeniero. Se hizo como mira, tengo una foto de la obra, pero se hizo, por ejemplo, se hizo un encofrado, se dice, ¿no? Un encofrado Sí. por debajo y se hizo primero la losa, se hizo el concretaje de la losa primero, de la losa junto con las vigas, con ese encofraje por debajo. Y había un detalle ahí porque se hizo eso primero, después se armó el otro encofraje antes de 12 horas para que se pudiera hacer la viga después y ya tener el primer como nivel de hormigón un poco más duro, pero no, porque en Brasil, no sé, creo que la normativa es igual en Argentina, ¿no? Pero si te haces como esa losa y la viga en un espacio de 12 horas, se considera que se trabajan juntas, ¿no? La viga y la losa. Entonces, primero se hizo eso, ese encofraje, y se hizo la losa antes, con todas las protecciones para que no saliera el hormigón para el otro lado, y después se hizo la Esa es la viga. pregunta. Tengo una foto del proceso, voy a poner, porque quien creó fue el ingeniero. Nosotros estábamos ahí, ¿cómo hacemos? Ese tipo vino con esa idea y nos pareció increíble y le usamos ahí, ¿no? Una genialidad, la Muy verdad. impecable. Sacando el tema este que va como me parece que de la mano, ¿cuál es la participación? Porque vos lo nombraste varias veces de los ingenieros en su proceso de proyecto. ¿En qué momento entran? ¿Cómo participan? Porque esto que contás es un detalle hecho en conjunto, digamos. Sí, total. En estos dos casos, ¿no? Así, tenemos un ingeniero que trabaja casi 90% de los proyectos con nosotros, que es un ingeniero de hacer los cálculos, ¿no? Y hay otros, 2 o 3, que son ya amigos que hacen las obras. Y ellos entienden de los cálculos, pero entonces hay cosas que llegan a la obra de una manera y el tipo, como en la obra, piensa una manera más diferente de ejecutar y o hacer mejor que imaginábamos antes. Entonces, pide opiniones a los obreros que están con ellos o ellos mismos vienen con estas ideas o nosotros. Por ejemplo, en el caso de esa obra en São Jorge, que es la casa Palicúria, ¿no? Que es la casa que tiene la cubierta de madera, hubo un ingeniero que hizo la parte de hormigón y el otro que es de São Paulo que se llama Hélio Olga, es un ingeniero, es un maestro así, y él hizo la madera, ¿no? Entonces, él cuando hizo la propuesta de la madera, después de un tiempo dijo, mira, no hay como dejar la columna así muy delgada, porque tenemos que poner otra columna o hacer un poco, porque si no el viento se va a llevar El problema ahí no era el peso, sino que el viento, ¿no? Por eso esa fundación funciona casi como un contrapeso para que no se lleve el viento a la cubierta. Claro. Entonces, vino pues en ese caso, por ejemplo, vino con el problema de nosotros en la oficina, bueno, ¿por qué no hacemos cables? Y él, ok, vamos a hacerlo. Entonces es un intercambio. A veces es una cosa que viene, en este caso fue nosotros, y ahí desarrollamos la idea de la fundación con el agua y todo. En el caso de la pórticos vino del ingeniero de cálculo una cosa, llegó a la obra el otro ingeniero, porque el ingeniero del proyecto no sabía cómo hacer. Se hizo el proyecto, pero no sabía muy bien cómo iba a ejecutar, ¿no? Y eso tuvo que ser como... Entonces, no es, si nosotros hacemos algo parecido con ustedes como la dirección de obra, ¿no? No hacemos la obra nosotros, pero estamos ahí todo el tiempo. Mismo, sí, todo el tiempo, ¿no? Y esas son 2 obras que hicimos ahora, ¿no? Más un poco lejos, fue un poco más difícil, ¿no? Por ejemplo, incluso esa otra de Cavalcante, es una obra que sabíamos que iba a ser muy difícil ir hasta allá. Entonces hicimos una cosa muy modular, muy didáctica, ¿no? Que no necesitara nuestra presencia ahí. Hicimos solamente 4 visitas personales, ¿no? Todo el resto fue WhatsApp y tecnologías, ¿no? de comunicación. Viste, Nacho, vos que no querés WhatsApp. Cada uno tiene sus medios. Pero las obras de acá, no, así, las obras en Brasilia vamos mucho, ¿no? Esas que son más lejos, que tuvimos que pensar una manera de hacer esta como dirección, no estando ahí muy presente, ¿no?
Mateo, es por lo muy que leí es en la entrevista, ustedes también son incluso por más que sean tres, se complementan mucho. Me refiero que a veces uno empieza un proyecto, después lo sigue otro y van como Eso. sumando ideas, ¿no? Son bastante complementarios entre los tres, ¿no? Siempre empezamos como, mismo que yo empecé un proyecto, por ejemplo, no sé, de la casa la casa de la pendiente, yo hice la dirección de obra, por ejemplo, hice el acompañamiento con cliente y todo, pero siempre las decisiones más importantes desde el comienzo hacemos juntos, hacemos como, hoy en día con el WhatsApp, ¿no? Enviamos dibujos y todo. Y después uno queda como responsable por estar ahí, sacar las dudas y todo. Y siempre uno que siga hasta el final, pero siempre los tres están ahí dando el apoyo total. La otra, por ejemplo, Cavalcancho fue el otro socio, Daniel, que le iba a llamar hoy, pero no podía venir. Estaba muy triste que no iba a poder estar acá. Y entonces hacemos y eso es muy interesante porque cada uno tiene un perfil diferente y tenemos un equipo de 5 arquitectos que hace colaboración con nosotros. Son, por ejemplo, en esta obra de La Pendiente, hay un arquitecto que trabajó conmigo durante todo el proyecto, aún sigue conmigo, ya no vive en Brasilia, pero sigue acompañando las fotos, voy a la obra y me envió intercambio. Entonces, eso es muy rico, ¿no? Para nosotros siempre las colaboraciones así por eso tenemos esa idea de no poner mucho como quién es el principal, ¿no? Del proyecto, sino que independiente de si uno trabajó más o menos, es una creación más colectiva, ¿no? Mateo, ahí No sé están si preguntando de cuánto tiempo hace que están en el estudio. No sé si se conocieron ustedes de la facultad, pues más o menos tienen la misma edad ustedes, ¿verdad? Sí, tenemos casi mi edad. Enrique se recibió un año antes nosotros, que nosotros, yo y Daniel, ¿no? Pero es interesante porque no éramos muy amigos en la facultad, sino que cada uno tenía su vida y todo. Y nos conocimos después que salimos de la facultad. En Brasil, en los 90, no había trabajo ningún de arquitectura, nada. Y nos fuimos a trabajar en un estudio que hacía señales, ¿no? Señales de señalización para shoppings y no sé qué. Era el trabajo que teníamos, ¿no? Y nos fuimos a trabajar los tres ahí. Era una oficina grande, un estudio grande que hacía eso. Eran arquitectos los que estaban ahí, pero no hacían arquitectura, sino que solo design gráfico, esas cosas. Nos conocimos ahí y fue interesante porque no hacíamos nada de arquitectura, pero tenían una gestión muy profesional. Es el lugar que tenía una gestión muy profesional de cómo hacían con el cliente, los contratos, cosas que no ves en la escuela, ¿no? Cosa muy difícil de aprender. Entonces nosotros nos conocimos ahí y vimos que teníamos como habilidades como complementarias y desde ahí empezamos, ¿no? Entonces fue interesante, ¿no? Por eso digo, si no recibimos en los 99, ya, final del 99. Entonces ya trabajamos como en colaboración desde entonces, ¿no? Siempre. Pero la oficina como es hoy, es desde 2008. Ah, bien. Porque antes trabajábamos de otra manera, no teníamos oficina, después yo me fui a estudiar fuera, después fui a vivir en Río, mis socios también, pero siempre mantuvimos esa conexión haciendo algunos trabajos juntos. Y en 2008 regresé de Río para acá y ya teníamos algunos proyectos, algunos trabajos, ¿no? Pero nunca tuvimos nada muy como, ¿sabes? Nunca hicimos concursos, no sabemos hacer muy bien, entonces nunca tuvimos algo que ganamos, sino que fue siempre algo muy despacio, mucha paciencia. como debe Muy ser. bueno, con buen resultado. Sí. Bueno, no sé Si alguien quiere si alguien más quiere preguntar hacer algo, alguna pregunta. Claro. aprovechen porque ha dicho cosas súper acordes para lo que están haciendo ustedes. Preguntas Aquí esparcidas. yo abrí el chat aquí, ¿no? Entonces Enrique dijo aquí, métodos constructivos, la primera, ¿no? Entonces, métodos constructivos, en el sitio, sitio web, intentamos hacer unos textos también que puedan como decir por qué hicimos eso, ¿no? Una explicación. Incluso es un ejercicio que hacemos siempre, así, cuando terminamos un proyecto que pensamos que tiene alguna pertinencia o algo, escribimos un texto para intentar alguna publicación y todo, y es un ejercicio muy interesante porque haces el camino como inverso y es una manera muy interesante de aprender, ¿no? Entonces ahí, para nosotros, ¿no? Entonces en el sitio hay proyectos, por ejemplo, que totalmente de acero, totalmente industrializados, son pocos,
aún no es una cosa que tenemos mucha experiencia, pero siempre tiene que ver con lo que así, condiciones que nos permiten, ¿no? Pero sí, tal vez 90 o más por ciento sea hormigón, así muy tradicional. El hormigón, las luces entre columnas, intentamos hacer unas cosas más racionales y pocas cosas mucho grandes, así muy grandes. Somos siempre muy como modulado, aparte, medidos. ¿no? Sí. ¿Ah? Muy modulado, digo. Sí, muy lado, sí. No hay grandes luces, no tenemos esas Ujú. cosas colgadas. Sí, son cosas más pragmáticas, tal vez, ¿no? Sería. Y Enrique dijo de algunos de los nombres. Sí, João Figueiras Lima es ese Lelec, que es su apodo, ¿no? Es un maestro, es una pena que se falleció recién, hace unos pocos años, pero es un maestro, poca gente lo conoce fuera de Latinoamérica, Brasil, ¿no? Pero es muy interesante, él tenía esa cosa de un acercamiento hacia los proyectos, que una cosa es entenderlo donde estaba él. Entonces, si analizas, por ejemplo, esos hospitales, que fue donde hizo su carrera más conocida, es una cosa. Las casas son otra. Nosotros probablemente vamos a mover nuestra nueva oficina para un edificio del LL. Es nuestro sueño, estamos ahí en negociación. Y es también algo muy distinto, ¿no? Es todo premoldeado por hormigón, una cosa con un dispositivo muy interesante. La fachada norte tiene una protección distinta de la sur, ¿no? Porque el sol es distinto. Entonces es muy interesante. Y bueno, ¿cómo hicieron para que no se vea? Ah, abierto el lugar. Eso ya, sí, esa Sí. es la Eso fecha voy que a está acá. poner, eso voy a poner la foto en el sitio, porque la gente siempre pregunta, y hubo un ingeniero que nos preguntó cómo hicimos, ¿no? Y nosotros le contamos todo. Nos dijo que no va a funcionar. Después de algunos años va a empezar a Sí, los ingenieros tener siempre unos dicen cracks. eso. Sí. Y, sí, y cuando comenzaron, ¿no? Entonces tenemos 2008, ya hace mucho tiempo que tenemos la oficina, sí, que nos recibimos, ¿no? Entonces, decimos que siempre que los 10 primeros años eran como totalmente perdidos, intentando saber qué íbamos a hacer y después encontrando un camino ahí, ¿no? Pero está Mateo, buena esa- te hago una pregunta un poco, sobre todo para tener como una noción, una guía en esto de tu obra tan honesta en el sentido arquitectónico y con una materialidad que se presenta como bien crudo, ¿no? Es decir, sin maquillaje. Digo, el ladrillo, el hormigón, el hierro, estos palos de eucaliptus, si no me Sí, equivoco, en la última obra, sí. que tiene que ver obviamente con lo que vos comentabas un poco en términos de la posibilidad de utilizar una mano de obra del lugar, utilizar el material del lugar, de la región. La pregunta apunta un poco a los costos, ¿no? Es decir, si ustedes han de alguna manera podido hacer, como diría yo, una comparativa entre una construcción quizá un poco más compleja, entre comillas, en términos de la materialidad, y esta materialidad tan, vuelvo a decirte, honesta y cruda en relación un poco a utilizarla de una manera más que inteligente, diría, en función del ambiente, del clima, y de esto que tiene que ver con poder hacer un aporte quizás a, a construir sin tantas vueltas, ¿no? Y sí mirando el lugar y sí entendiéndolo. Sí. No sé. Sí. Siempre cuando pusimos esta lista de cosas, ¿no? Que intentábamos hacer un comparativo de tal vez intentar entender que aquel proyecto tal vez tenga una respuesta más fuerte al sol, a las condiciones de presupuesto, todo. Y siempre esas obras más recientes, por ejemplo, esa última obra fue una de las obras más baratas que hicimos hasta hoy, porque primero la mano de obra de un lugar un poco aislado, que es más barata, también hay ese factor, pero también materiales muy, muy baratos. Entonces, por ejemplo, son obras que te diría que tal vez entre las obras que hicimos son las obras tal vez más baratas en mano de obra, ¿no? Y las más industrializadas aún son más caras en Brasil. La mano de obra aún es una cosa más o menos barata en comparativo con las industrializadas, ¿no? Al mismo tiempo, nosotros también, por ejemplo, son obras de casas que hicimos, ¿no? Casi siempre esas. Y sentimos que cuando son obras más grandes, a la vez esta experimentación y el tiempo es otro, ¿no? Entonces, eso es algo que también vimos que puede influenciar lo que vamos a hacer. Entonces,
en las casas teníamos un ambiente más, tal vez, de comprensión y la gente quiere hacer, tiene un tiempo más de espacio, puede hacer e intentar cosas, ¿no? Y esa obra del edificio que enseñé en el comienzo, ya fue más difícil hacerlo, ¿no? Entonces fue interesante porque, por ejemplo, mientras en la casa teníamos un discurso para trabajar y crear eso junto con el cliente en ese edificio que enseñé en el comienzo, que tiene una metodología parecida también, ¿no? Que el hormigón es muy artesanal. Nuestro discurso tuvo que ver con costo total. No hablamos de arquitectura en ningún momento. Siempre era un grupo de 10 clientes y uno de ellos era un hijo de un ex profesor nuestro, ¿no? Y nos llamó, pero los otros son como capitalistas total, no querían saber de costos, de dinero y todo. Entonces, nunca le enseñamos casi las imágenes de la obra, sino que vamos a gastar tanto. Y eso fue el suficiente para convencerlos y hicimos eso. Y la cosa del aire acondicionado, le dijimos que no iban a gastar aire acondicionado, que realmente pasó por un tiempo después. Hicieron unas divisiones internas, ¿no? de salas diferentes y ahí luego tuvieron que poner el aire acondicionado porque la intención natural ya no funcionaba. Pero fue el discurso del costo, ¿no? Entonces creo que tiene total relación con lo que hacemos. Es una búsqueda también por hacer algo que sea un poco más barato de construir, ¿no? Para la obra. Sí, y vos sabés que un poco en relación a lo que estás contando, Mateo, la segunda pregunta, el segundo comentario tenía que ver un poco con eso, es decir, cómo trabajas con el cliente, porque no todos los clientes te dicen, Sí. o te dan esa libertad de decir, bueno, usar eucalipto tranquilo, o hacer el hormigón visto tranquilo, ¿viste? Es decir, te habrá pasado también, nos ha pasado todo, a Mati, Nati, Nacho, digo que por ahí el cliente te enfrenta de otra manera, ¿viste? Y vos decís, che, le presentás esto y por el tema costo te sacas un bando, o porque decís, che, vamos a trabajar la cuestión de la sustentabilidad o la ambientabilidad. No, dice, a mí hacerme un edificio que funcione. Sí, digo, a eso apuntaba un poco la primera pregunta. ¿Cómo es el trato? Porque para los chicos me parece que es interesante saber un poco ese proceso que tiene que ver con atrapar, entre comillas, al cliente, ¿no? Que no es fácil. Sí. No, y así, a nosotros nos parece que fue esos 10 primeros años que les decía, ¿no? De intentos y errores también, ¿no? Hicimos muchas cosas que nos tenemos orgullo de haber hecho, ¿no? Y fue un periodo que no tuvimos la oportunidad de trabajar con otro arquitecto. Aquí no había casi trabajo, entonces no tuvimos la oportunidad de aprender en los estudios antes, ¿no? De tener el nuestro, ¿no? Y creo que durante ese tiempo vimos esas cosas, los costos de la obra y hasta dónde podemos llegar. Y naturalmente creo que por suerte también, algunas de las obras que intentamos hacer algunas cosas y la gente nos buscaba por eso y tal vez eso naturalmente nos llevó a que la gente que llegue un poco más con una cabeza abierta, ¿no? Pero siempre tiene que ver con eso, si siempre intentamos como hacer tal vez por ejemplo, desde este edificio, ¿no? Que hacemos pocos proyectos muy grandes, pero es un otro tipo de cliente. El discurso es totalmente diferente, no tiene que ver con arquitectura, sino que costos y si vas a construir rápido, si va a ser barato o no. La arquitectura está ahí, pero no la presentamos así con un discurso de arquitectura. Ya un cliente más personal de casa es un poco más fácil, pero al mismo tiempo hay que entender si no estamos poniendo mucho tiempo en algo que él no quiere, ¿no? Entonces, es una construcción que hacemos juntos desde el comienzo y nos ha ayudado mucho enseñar como ejemplos de otros proyectos, ¿no? De arquitectos brasileños, referentes para nosotros y lo que creíamos que era interesante y porque no teníamos tanta cosa construida, en el comienzo no teníamos nada, pero teníamos una idea de dónde queríamos llegar y era una construcción así, mucho más como junto que una cosa, una imposición, ¿no? Y eso fue un proceso, hoy en día es un poco más fácil porque ya tenemos más ejemplos de cosas que hicimos, ¿no? Pero durante muchos años fue siempre una negociación que no era siempre que funcionaba, que había funcionado. Hay veces que llegamos a un punto donde él no quería eso, ¿no? Y entonces es difícil, ¿no? Esa cosa de ese relacionamiento es algo muy, hay que tener una sensibilidad ahí con el tiempo, creo, ¿no? Para percibir dónde estás pisando, ¿no? Pero fue interesante la casa Vida Rica, que es esa casa
del hormigón, todo, empezamos a ver los costos de hacer así, los encofrados con acero, ¿no? Hacer un alquiler de acero y llevarse ahí, y no es tan lejos de acá, ¿no? Como las otras. Empezamos a ver los costos de eso y era algo que no tenía, el cliente no tenía plata para pagar, y ahí empezó a ver si podía hacer un tratamiento después para dejar el hormigón así. Entonces nosotros le decimos, ¿no? Empezamos a enseñar fotos de Cesc Pompeia, ¿no? De Lina Bobagli, que tenía eso ahí le interesaba muchísimo la imperfección de la mano de obra, ¿no? Lo que hacían los obreros, incluso dejaba puntos de la obra donde los obreros tenían libertad para hacer lo que querían, ¿no? Adentro de una regla que creaba ella. Y la cliente se encantó con la historia y dijo, bueno, vamos a dejarlo entonces así. Y no quiso hacer nada, sacó el comprado, no quiso hacer nada. Incluso los obreros habían escribido como anotaciones, ¿no? de mediciones y todo por lápiz, y dejó todo así mismo. Lo dejó tal cual. Y eso lo sacó. Quedó tal cual. Entonces, bueno, eso es una cosa que ayuda mucho, ¿no? También, ¿no? Y ustedes también tienen un montón de ejemplos. Nosotros siempre usamos esa biblioteca de hormigón de Clorindo, que para nosotros es bestial, ¿no? Que hizo. Clorindo Test. Nosotros también. Sí, impresionante. Está bueno esto que contás de cómo arrancaron mostrando proyectos de otro como referencia a dónde llegar, porque también habla no solo de una cuestión de mostrar algo que quieren, sino de una cultura arquitectónica y de saber lo que quieren y por qué lo quieren, ¿no? Eso me parece también buenísimo, sí, porque no es descargar una imagen de Pinterest, sino realmente que uno cuando le muestra eso al cliente, por detrás se está mostrando a sí mismo muchas otras cosas, ¿no? Entonces, sí, me parece interesante. Que eso es muy interesante, ¿no? Entender las condiciones, ¿no? De cómo hicieron y todo eso, ¿no? Porque es que nosotros todos aquí, ¿no? Salimos de una historia, una tradición que se empezó antes. No es que vamos a hacer mejor o peor, sino que hay que entender eso y intentar aprender con eso y entender que es un contexto diferente también, ¿no? Porque aquí en Brasil es una discusión interesante, ¿no? Hubo ese movimiento heroico de los 50, 60, y siempre se habla de ese riesgo de quedarse atrapado a eso, ¿no? A la imagen de eso, a la imagen de lo que se produció, y se produció muy, en el comienzo de Brasil, con condiciones muy especiales, o en São Paulo, en Río, que son casi otros mundos, ¿no? Comparados con lo que tenemos acá. Entonces, es una frustración, creo, muy grande para nosotros cuando éramos estudiantes, ver que no había como hacer algo como las luces gigantes y todo, colgado de hormigón a la vista, todo. Y cuando empezamos a intentar ver lo que había de más especial en las condiciones locales, fuimos más felices también, ¿no? Un poco menos frustrados, ¿no? De ver que había un valor en esto también. Ahí, Polo, hablaste algo de esto en tu charla cuando hablabas de la carga simbólica que tenía el trabajar en Brasilia, sí. Que me parece que, bueno, por lo menos en las imágenes que mostraste al principio se ve muy reflejado realmente en la obra. Bueno, esto justo que estás comentando ahora. No, sí. La ciudad está muy, así la parte del núcleo, ¿no? Que llamamos núcleo histórico, el centro histórico de la ciudad. Está muy bien preservada. Entonces es un testigo muy interesante del tiempo, ¿no? Ves ahí todo, desde lo que salió mal hasta esta foto que enseñé yo, que es la supercuadra residencial, que para mí es la idea que mejor ha funcionado, ¿no? En el discurso de la vida del hombre, ¿no? Porque hay el eje monumental y todas las cosas, los símbolos y todo, pero la vida, esa unidad de vecindad, ¿no? Que ha desarrollado, por supuesto, es una cosa muy interesante de ver cómo ha funcionado bien y cómo los arquitectos de esta época entendían, ¿no? Y cómo respondían a esas condiciones. Y eso aún existe también, los edificios que hicieron ellos, que fue una generación que vino de Río a São Paulo, no había escuelas todavía, y gente que vino con... Entonces es como un museo mismo, si está todo preservado y se tiene que preservar, ¿no? Desde los 90 hay una protección de ley, ¿no? Si no hubiera eso, creo que ya no, muchas cosas ya se hubiera perdido, ¿no? Entonces y lo que hablaba de los símbolos, ¿no? Es que
tal vez, por ejemplo, Brasil es una experimentación con los principios del modernismo, pero es algo más, ¿no? Algo que incluso atrapó la imagen, ¿no? La imagen de una ciudad, del futuro y no sé qué. Entonces creo que eso para nosotros demuestra que hay caminos posibles todavía para el modernismo, ¿no? Incluso no es que vamos a quedar atrapados, sino que hay posibilidades muy interesantes para seguir, que aún no fueran seguidas, y intentar no quedar como muy viendo la forma final, sino que toda la manera de pensar, ¿no? Bien, yo no sé, no queremos retener más. Mateo, no sé si alguien quiere decir algo más, pero desde la cátedra bueno, y el instituto, por supuesto, también te queremos agradecer realmente de vuelta la predisposición, la claridad, y obviamente nos vino espectacular todo lo que dijiste con las cosas que estamos trabajando en la cátedra, así que eternamente agradecido. Salió bien, así que seguro te vamos a invitar de nuevo. Así que eso pasa con Tenemos que cosas hacer bien, un ¿viste? intercambio, como con Atelier Piloto tenemos ese grupo que hace. Nosotros no damos clases, desafortunadamente aún no hemos podido, pero intentamos hacer esas actividades, ¿no? Con amigos de Latinoamérica y tenemos que hacerlo más, tenemos que aumentar la integración. Bueno, contá con nosotros desde ya y agradecimiento eterno. Sí, bueno, muchísimas gracias. La verdad que además de una gran obra, sinceramente creo que ha sido muy, muy claro y aparte que nosotros te habíamos contado un poco de qué trataba nuestra cátedra y hiciste un buen esfuerzo en centrar tu charla ahí y eso, como decía Mati antes, muy valorable en tan corto tiempo. Así que bueno, seguramente será el primero de varios encuentros. Muchas gracias por la invitación a todos y para mí fue un gusto, siempre un gusto charlar con ese asunto sobre eso, sobre arquitectura, ¿no? Y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Y al resto de la cátedra, como siempre, quédense así, los dividimos en talleres. Váyanse a descansar un ratito y más o menos media hora nos volvemos a juntar. Bien. Bueno, perfecto. Nos Gracias, vemos todos. Mateus. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias, Mateus. Muy bueno, muy bueno. Felicitaciones, gracias. realmente la obra es Gracias. espectacular. Espectacular. Hasta luego entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gusto conocerlos. Saludos al equipo. Ah, sí, Igualmente. sí.